Amigos y amigas, muy buenos días. Con el gusto de siempre los saluda a su servidor y amigo el señor Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio, inicio de semana, lunes 2 de septiembre de 2019, las 11 de la mañana, y con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa de corazón a corazón, porque menos tiene y más lo necesita. El día de hoy nos acompaña la Fundación Casa de las Mercedes, y con nosotros Janet Olivares. Muchas gracias, Janet. Diego Armando, buenos días. Buenos días. Horacio Olalde. Buenos días. Y Beatriz Tapia. Buenos días. Todos de la Fundación Casa de las Mercedes. Antes de dar inicio a la plática con esta fundación, quiero una vez más hacer una queja pública que gracias al pésimo servicio que da Telmex, tenemos que estar grabando el programa. ¿Por qué? Porque como siempre, no hay internet. Y como ellos nunca tienen la culpa, por ya pretenden decir que las computadoras tienen la culpa, los celulares tienen la culpa, las tablets tienen la culpa, pero los únicos que no tienen la culpa son los incompetentes de Telmex. Mil disculpas por ello. El día de hoy lo estamos grabando el programa por la tarde, ya lo podrán ver en nuestro Facebook, que es GB Radio, y por nuestra página de internet para todo el mundo, www.gbradio.com.mx. Pues con la pena, pero pues ahora vamos a tener que sacar así el programa. La Fundación Casa de las Mercedes. ¿Quién me dice a qué se dedica esta fundación? ¿Quién? Bueno, mi nombre es Janet. Esta fundación más que nada se dedica a refugiar lo que son niñas adolescentes de una edad de 4 años hasta 18 años. Es un refugio en donde las niñas pueden estar seguras. Hay niñas que están resguardadas por violencia intrafamiliar, niñas que no tienen familia. Entonces este albergue se dedica pues a tenerlas seguras de cierta manera, ahí resguardadas, dándoles la oportunidad de salir a estudiar a las que ya están un poco más grandes. Y a las chiquitas pues siempre hay alguien encargado de ellas que esté al pendiente que no les vaya a pasar algo. En un momento determinado, amigos, amigas, si ustedes saben de alguien que requiera la ayuda de la Fundación Casa de las Mercedes, se comunican con nosotros al término del programa, que nos dejen ya todos sus datos para que nosotros con todo gusto podamos dárselos a ustedes. ¿Con qué frecuencia vemos esa violencia intrafamiliar y lo que más entristece a niñas de 4 años? Increíble. ¿Con qué frecuencia se ve? Yo creo que, en cada momento en nuestro país, sobre todo, nosotros que estamos ubicados en la ciudad, es muy común, ver este tipo de actos intrafamiliares que pasan muy frecuentemente, sobre todo en lugares donde la educación no es tan realmente pues tan alta, ¿no? Entonces son zonas marginadas, por lo tanto los actos que se cometen no son los más apropiados y para justamente las niñas que están viviendo esta situación. Nosotros nos encontramos sobre todo en la colonia Morelos, en Tepito, pero hay muchas más zonas donde se viven actos terribles, empezando por la trata, empezando por violencia, empezando por simplemente el no darles esos derechos básicos de los niños. Entonces, ustedes nada más atienden a niñas, no se puede llamar de otra forma, a niñas
de la colonia Morelos o del Distrito Federal o pueden abarcar la zona conurbada? Abarcamos también la zona conurbada, o sea, sobre todo el área metropolitana de la ciudad. Simplemente es justo eso, o sea, que se comuniquen, que se pongan en contacto con nosotros y nosotros podremos proceder a... En este caso, cuando son menores de edad y que necesariamente requieren la autorización de un tutor, y ese tutor o tutora son los que están ocasionando la violencia, ¿cómo le hacen ustedes? ¿Quién lo dice? Pues realmente son niñas que fueron rescatadas por medio del DIF y una vez que ven su caso, ellas son trasladadas a esta casa hogar en donde se les brinda esta seguridad para que ya no sigan violentadas, para que ya no sigan siendo abandonadas. Entonces, es por medio de esta institución. Entonces, el DIF son los que los canalizan a ustedes. Sí. No alguien que sepa de que tal niña está siendo violentada y la quieren llevar, no. No, porque por ejemplo, si usted sabe del caso de una niña que usted sabe que está siendo violentada, se da aviso a las autoridades del DIF y ellos hacen su parte para poder rescatar a la pequeña y llevarla a la casa hogar. Eso suena así como un cuento en donde el DIF, en este caso me quiero imaginar que es el DIF de la Ciudad de México, capta a una menor de edad que está siendo violentada y no se hace responsable del DIF, sino transmite la obligación a una fundación que no tiene muchas veces los medios para poderlo hacer. Es decir, que se deslinda de una responsabilidad del DIF para pasárselas a ustedes. ¿Eso sí? Pues es que anteriormente sí tenía el apoyo, pero pues como muchas instituciones se han visto pues afectadas con los apoyos que se daban anteriormente en los gobiernos, entonces esta situación también ha sido afectada de esta manera y pues ya no tienen este apoyo económico o el que te llegaba a recibir por medio del gobierno. Entonces, ¿y ahora cómo subsisten ustedes? por medio de donaciones. Sí. ¿Cómo uno puede ser donante para con ustedes? Ustedes tienen el permiso de donación. Sí. Es decir, que ustedes entregan un recibo que sirve de impuestos, claro que sí, sí. Entonces, si alguien quiere donar, que se pongan en comunicación con ustedes. Sí. ¿Necesariamente es efectivo o pueden ser? Puede ser en especie, puede ser en efectivo. Lo que más necesitan las niñas ahorita es comida y pues sí también necesitan efectivo, dinero en efectivo, porque hay muchas necesidades que a lo mejor sí tienen muchas cosas en especie, pero en alguna emergencia a lo mejor de un doctor no tienen a lo mejor un medicamento en su botiquín y es necesario comprarlo, entonces muchas veces no se cuenta con efectivo hasta que pues alguien pues se apiada de nosotros, nos dona un donativo en efectivo para poder comprar el medicamento a la pequeña. Eso es un ejemplo, pero hay muchísimas necesidades que tienen estas pequeñas. Entonces, ¿ahorita cuántas niñas están teniendo en la casa de las Mercedes? 35 niñas. 35. Sí. Si pudiésemos hablar, ¿la más chica es de 4 años? La más chica es de 4 años. ¿Y la más grande de 18? 17, porque a los 18 años ya no pueden estar ahí. 35 niños. Hay que darles de desayunar, de comer, de cenar, educación. Van a la educación. escuela. ¿Ahí cómo le hacen ustedes? ¿Las sacan, las llevan ustedes o ellas se agarran un camión y se van a su escuela? No, a las niñas de preescolar y primaria las llevamos a la escuela, igual las regresamos, y a las niñas de secundaria y preparatoria ya se les da la libertad de irse a la escuela y regresar por sus, así que solitas, pero bueno, o sea, siempre también, pues siempre vigilándolas, ¿no? Pero sí, o sea, sí tienen esa libertad las niñas de ir a la escuela. Pero quiero poner un ejemplo. Una niña violentada en Ciudad Nezahualcóyotl, el DIF se las da a ustedes están en la colonia Guerrero,
pero la escuela del adolescente estaba en Ciudad de Nezahualcóyotl. ¿Cómo le hace? No, ahí pues ya no se puede hacer caso, o sea, en ese caso perdería el ciclo escolar que estaba cursando anteriormente y nuevamente se hace el procedimiento para inscribirla a un ciclo escolar cerca de la casa de las Mercedes, en donde también cualquier emergencia o si se requiere ir, uno esté al alcance y pueda trasladarse inmediatamente. Tiene que ver de todo tipo de casos, pero en el caso de esta fundación, si los padres o el agresor o agresora dicen, no, ya no lo vuelvo a hacer, quiero ver a mi hijo, a mi pariente, ¿van con ustedes o tienen que ir al DIF? Con nosotros. Nosotros somos los que nos damos la autorización de que los padres los vean. No necesariamente. Damos nosotros la autorización de que los padres los vean. No necesariamente tiene que ir primero al DIF y luego con nosotros. O sea, nosotros somos los que damos ese procedimiento. Es formidable lo que ustedes hacen por la niñez. Pero es increíble la ineptitud con la cual procede la autoridad. Porque no es posible que el DIF, siendo el encargado de la niñez a nivel nacional, diga, esa niña está siendo violentada, la paso para acá, me quito de toda responsabilidad, no les doy dinero, no les doy atención médica, no le doy un seguimiento al núcleo familiar donde salió la menor violentada, no hago un examen psicológico, no sé, algún tipo de examen a modo de que si la madre, el padre o la persona que denunció la violencia ya está capacitado para volver a reintegrar a la familia. Y ustedes, pues ahora sí, que ojo de buen cubero, ¿no? Ustedes se van con la buena imagen, con la buena idea de que para que se vuelva a reintegrar a la familia. Pero el DIF se lava las manos y ahí nos vemos, si te conozco ni me acuerdo. ¿Es así? Pues sí, es bastante triste que no en todos los casos. Es cruel. Es cruel, ajá. No en todos los casos las niñas están por violencia intrafamiliar, o sea, hay casos más crueles de niñas que son abandonadas totalmente por la familia, que realmente nunca reciben visitas, no hay alguien que les interese verlas. Entonces, pues se trabaja de diferentes maneras en cada caso, y sí, por parte del DIF hay apoyo nulo. Entonces, prácticamente como sobrevive esta fundación es a base de los donativos que la gente llega a dar a esta institución. Y que conociendo, porque muchas veces se forja una idea errónea, es decir, Tepito, Brava. Pues yo siento que en ese tipo de colonias, la Guerrero, la Morelos, es cuando más solidaridad hay, de la gente. Hay de todos, buenos, regulares y malos. Pero nos vamos con la idea, el barrio bravo de Tepito. Pero ahí es donde se ve mucha solidaridad, sobre todo con los locatarios de ahí, que hay una solidaridad increíble. Pero no puedo yo dar crédito. No puedo dar crédito de alguien que pueda maltratar a una niña de 4 años. Yo me quiero ir al mínimo. Que puedan hacer, como lo decías, una trata de blancas con una niña de 4 años. Y que el DIF se lave las manos. Y que el DIF diga, bueno, pobrecita, no. Llegó al lugar equivocado, ¿no? Y ustedes se tengan que hacer cargo. Pero ¿qué pasa si a una niña, a un adolescente, le dan un apendicitis? ¿Qué hacen ustedes? O sea, procedemos con los recursos que ya tenemos, o sea, a darle seguimiento a pues ese tipo de enfermedades. O sea, afortunadamente casi no ocurre, pero, o sea, por ejemplo, ayer
O sea, había una niña justo que tenía, se había arrancado un pellejito del dedo. Entonces, lo que ocurrió fue que no se lavaba las manos, no se lo cuidó, entonces se le infectó el dedo. Entonces, o sea, ahí, pues, es el ejemplo de, aunque sea algo más, muy mínimo, o sea, de todos modos, nosotros, con los recursos que tenemos, ya sea un botiquín de medicinas que tenemos, o darles el seguimiento con un médico, en este caso particular, o lo que se requiera, así tenemos que nosotros arreglarnos en ese sentido. Entonces, oye, me quise ir a un extremo, que es me dice que hay que operar. claro. Y si hay que operar, ¿y los recursos de dónde salen? Entonces, Pues ahí se tiene que hacer más bien como el uso de un tratamiento médico por parte de los hospitales que dan este servicio. Llevarlos al Seguro Popular. Exacto, el Seguro Popular. Que ya, por cierto, también lo van a quitar. Ya no va a haber Seguro Popular. Entonces, pues, es lo único que se puede hacer. O sea, llevarlas a un Seguro Popular, porque, pues, desgraciadamente estas niñas no cuentan con el apoyo de un IMSS, de un ISSSTE. Entonces, pues, hay que buscar y generar los recursos para sacar ese problema también, a base de donativos, a base de un doctor que diga yo la atiendo y no les cobro. O sea, nosotros como integrantes tenemos que buscar cómo tenemos que resolver ese problema. Pero, ok, pues al Seguro Popular, ¿no? Sí. No queda de otra. Pero hay que darle una 35. ¿Y cuánto cuesta darles 3 comidas al día? 35. Mujercitas, ¿no? Una lana. Y no nada más es comida. Es ropa. Es vestido, mujeres ya en una edad de que entran a la adolescencia, toallas sanitarias, papel higiénico, cosas Pasta dental, personales, jabón, pasta shampoo, dental. todo lo que conlleva el mantenimiento de una persona. Exacto. Entonces, son gastos onerosos. Sí, ahorita que entraron a la escuela, pues son todos los gastos escolares, útiles, todo lo que requiere un niño cuando entra a un nuevo ciclo escolar. Entonces sí, también es todo eso es lo que se necesita para mantener a estas pequeñas lo mejor que se puede. Y la verdad es que sí necesitamos mucha ayuda, porque sí es bastante. Lo que necesitamos en apoyos en especie, en apoyos en efectivo, donativos, todo lo que nos puedan apoyar es bienvenido, porque buscamos la manera también de nosotros de buscar a lo mejor venderlo, a lo mejor promocionarlo para que se pueda, sí, con un beneficio cubrir otro. Creo que a nosotros nos donaron la Fundación San Silvet, que está junto a Titlán Izcalli Ropa, para poder nosotros entregar, ahorita nos recuerdan, para darnos ropa Muchas gracias. para esas jovencitas. ¿Cuánto tiempo o cuántos años ha durado más tiempo una niña ahí? Pues sí, ha habido casos en los que desde muy pequeñita y hasta los 18 años, porque esos son casos de abandono, o sea, que no Pues tienen sí, realmente han llegado a nada. durar hasta 13 años. Sí, sí. ¿Qué pasa ese día que cumplieron sus 18? ¿Les dicen ahí nos vemos? Con la pena, pero ahí nos vemos. Obviamente a las niñas se les va dando la oportunidad de salir, de irse preparando y preparándolas más bien para que ellas pues vayan buscando un camino a los 18 años en adelante. O sea, no se les puede decir así tampoco de ya cumpliste a los 18, adiós, ya no te aceptamos. O sea, se va trabajando con tiempo en ese tema, se va viendo a la niña a dónde va a ir saliendo de ahí a los 18 años, a dónde va a ser su paradero, o sea, con qué persona se va a quedar,
qué va a hacer, va a estudiar, va a trabajar, qué personas te van a dar lugar para vivir. O sea, hay muchas que deciden trabajar, hay muchas que deciden seguir estudiando y hay gente que la sigue apoyando. O sea, yo te dejo quedarte en mi casa, tú sigue estudiando. ¿Se ve mucho eso? Pues es raro, pero sí Es lo se que yo ve. pensé. O sea, es raro, pero sí se ve. ¿Qué es lo más frecuente que ven ustedes? ¿Violencia, violación, maltrato? ¿Qué es lo que más ven? Violación. Desgraciadamente es violación, trata de personas. Eso es lo que más se ve. Pero cuando es este tipo de actos tan patéticos, que decía una liberal, se le tiene que dar parte de la Procuraduría. Y no hay un seguimiento por parte de la Procuraduría. Pues en la mayoría de los casos no. Porque ya hizo su parte y nos las fue a llevar. Y pues ¿Pero qué parte hizo? Ahí están, ahora sí. Nada más agarrarla, canalizarla. Canalizar Solo la las canaliza. Canalizó allí y ya no hay un seguimiento de lo que pasó. Y ustedes pierden ese contacto con el DIF. Sí. A partir de que se los entreguen con su bolsita de Se hace ropa, cargo de la fundación. ahí nos vemos, ya no vuelven a checar. Ya han habido, por desgracia, malas fundaciones, a darle un seguimiento a la fundación, a ver cómo van las 3 niñas que te traje son Luis, ¿no les dan seguimiento? Sí hay revisiones, pero son revisiones que son muy prolongadas, es decir, hoy es una revisión que se hace el DIF que está a cargo de esa fundación y posteriormente se vuelve a hacer otra revisión, no sé, al año, a los 6 meses, o sea, y son prácticamente revisiones superficiales porque nada más van como a checar los niños que dejaron ahí, que realmente sigan ahí, van a checar cómo están de salud, pero son visitas esporádicas, o sea, realmente son muy prolongadas. Hay veces que la visita del DIF no se llega a ver en todo un año. ¿Cómo les importa a las autoridades de nuestra niñez y juventud? ¿No? Ahí es en donde vemos que mal estamos. También está un país como usted, su niñez. La niñez es el futuro del país. Claro. Y si la agarramos y decimos, pues hay como crezca, a como salga, no le estoy ayudando económicamente. Ok, les voy a dar atención médica, les voy a dar un seguro social, les voy a dar unas escuelas, les voy a dar libros, les voy a dar cuadernos, les voy a llevar un psicólogo al mes. Para una niña que fue violentada, que fue violada desde los 4 años hasta los 17, no va a tener un crecimiento normal. Tiene que tener una asesoría psicológica, ¿no? Sí, exacto. Y aunque nada más haya sido golpeada, ¿dónde está su mamá? ¿Dónde está su papá? ¿Dónde están sus hermanos? ¿Dónde está la familia? La familia son ustedes, que los conoció ayer. Y no tienen ningún apoyo psicológico por parte de la dependencia que debería de existir para tales fines. Porque antes teníamos una presidenta nacional del DIF, pero como la figura de la primera dama ya tampoco existe, pues ahora, ¿quién es la presidenta nacional del DIF? ¿Ustedes lo saben? No. Antes sí sabíamos cómo se llamaba, ¿no? Sí. Pues ahora pasen a percibir qué tan importante es se realiza ahorita. Ya no sabemos quién es la presidenta del DIF, pues eso quiere decir que no importa el DIF. Amigos y amigas, tocando un tema polémico, un tema duro, un tema difícil, un tema que no debería de existir, no solo en nuestro país, en el mundo. La violencia contra los niños, contra las niñas, la trata de personas, la trata
deshumanizada de niñas de 4 años, 5 años, de 15 años. Es algo increíble. Platicando con la Fundación Casa de las Mercedes, nos vamos a un pequeño corte y regresamos. Amigos y amigas, de regreso en esta su estación, GB Radio, en su programa de corazón a corazón, por quien menos tiene y más lo necesita. Con nosotros la Fundación Casa de las Mercedes, esta fundación que da cobijo, que da protección, que da techo, comida, sustento a niñas de 4 años a 17 que por una u otra causa han sido violentadas. Y en el peor de los casos, han sido violadas. ¿Quién me contesta? Esta es una pregunta bien difícil. Llega la niña con un descontrol total, niña o adolescente, y se va a topar con, en este caso, con 34 niñas y jovencitas que pasaron por un trauma semejante. Tiene que haber una sensación de impotencia y de agresividad entre ellas mismas. Claro. ¿Cómo manejar, no quizás a las niñas de 4 a 9 años, cómo manejar de los 11, 12 a los 17 con la pubertad? Que el cambio de hormona se mueve y se mueve en serio, y entra la rebeldía y entra la agresividad en hombres y mujeres. ¿Cómo pueden hacer ustedes, que tienen que ser psicólogos, tienen que ser un psicólogo para 35 niñas, y cada niña es totalmente diferente a la otra? ¿Cómo manejan esa situación tan difícil? ¿Quién lo dice? Bueno, en mi caso, trabajo sobre todo, o sea, con niñas más pequeñas, pero, o sea, cuando quiero trabajar con niñas adolescentes, o sea, sí es muy, trato de empatarme con sus sentimientos, o sea, trato de ponerme en lo que ellas sienten. Obviamente no, o sea, no puedo llegar a sentir lo mismo, porque, o sea, es una situación muy dolorosa, porque no lo viviste. Porque simplemente no lo vi. Entonces, o sea, yo lo que sí puedo hacer es empatarme con no la vivencia, sino con el sentimiento que genera la vivencia. Y entonces, es preguntarle, ok, ¿cómo estás? O sea, simplemente esos pequeños como gestos que a veces, como yo lo siento, a muchas personas no los tienen, ¿sabes? Como, toma tu comida, toma baño. No, o sea, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal te fue hoy? O sea, realmente empatizar con las niñas, empatizar con esas adolescentes, pues ya lo son. Y creo que, pues justo es preguntarme a mí mismo, ¿cómo me hubiera gustado a esa edad que las personas a mi alrededor, adultos, me hubieran tratado? Entonces, es... Porque ahí estás implementando un acto de psicología, pero tienen en Casa de las Mercedes tiene que haber una disciplina. Sí, claro. ¿Sabes qué, hijita? Con la pena, pero tienes que hacer tu cama, te tienes que bañar diario, la hora de dormir es tal, no puedes salir. Una serie de normas y reglas que en cualquier casa normal existen, mucho más en donde hay 35 niños y adolescentes. Sí, claro, o sea, justamente es eso, o sea, bueno, mi función, o como yo me he adaptado ahí, es trabajar en ese sentido. O sea, mis compañeras son mamás, entonces ellas son las que llevan un poco más la autoridad hasta cierto punto con las niñas, y ahí es cuando empiezan a poner las normas, y ellas son las que ponen realmente las reglas. O sea, realmente yo me trato de empatar con ellas y de sacarlas de su enojo, de su frustración, de su tristeza, de su rebeldía hasta cierto punto. Entonces, a ver, Janet, Beatriz, díganme, ¿cómo es la vida diaria en Casa de las Mercedes? ¿A qué hora se despiertan? ¿Cuáles son sus obligaciones?
Bueno, nosotros nos despertamos pues muy temprano porque tenemos que despertar a las niñas. Tenemos que, obviamente, todas están separadas por áreas. No podemos mezclar a las más grandes con las más chicas. O sea, están las chicas con las chicas. Y despertamos temprano, despertamos a las chicas, obviamente se les da de desayunar. Ellas tienen su rutina porque sí, desgraciadamente sí tenemos que aplicar como mano dura de repente, porque precisamente nosotros tenemos como la labor de orientarlas y educarlas de cierta manera, ¿no? No se permiten muchas cosas, hay muchas reglas, hay muchos momentos en que se les tiene que hablar con mucha firmeza, con mucha dureza, y eso también pues es triste porque uno como encargado que trabajas con ellas, pues lo que quieres es darles amor, ¿no? O sea, amor y mucho amor y... Pero como una casa, claro, le puedes dar mucho amor a tu hija, pero tienes que también ignorar tus reglas. Exacto. Ajá, entonces pues la rutina es despertarlas, se preparan para ir a la escuela, lo que ellas están en la escuela, nosotros nos quedamos trabajando con más cosas en la casa, o sea, es decir, qué se va a hacer de comer, quién se va a encargar del área de limpieza, de los baños. También ellas tienen sus labores dentro de la casa, o sea, sus quehaceres, ellas los tienen bien asignados. Sí. Un día normal es a las 6 de la mañana despertarse. Pues sí, excepto los domingos, que son los únicos días que sí está permitido levantarse un poco más tarde. Pero sí, un día normal a las 6 de la mañana y termina 12, a veces 1, 2 de la mañana. O sea, dependiendo. Hay niñas que a veces se enferman, les duele el estómago, están enfermas de algo, entonces hay que estar al pendiente de ellas y obviamente pues uno se duerme más tarde o nos turnamos. ¿Y la hora de dormir? ¿9, 10 de la noche? Sí, 9 de la noche. Para las más pequeñas, pues más temprano. ¿Televisión? Sí tienen televisión, pero son solamente ciertos horarios, porque las niñas tienen actividades que hacer después de la escuela, hacer la tarea, y también tienen actividades. Tenemos un grupo de voluntarios que les dan clases de pintura, clases de inglés, o sea, tratamos de mantenerlas con actividades para que estén también con su mente en otra cosa y sepan hacer a lo mejor el día de mañana algo, ¿no? O sea, que se sepan defender en algún oficio. Entonces, sí, todo esto lo generamos con la ayuda de voluntarios. De las 35 niñas y jovencitas que hay ahí, ¿a cuántas días los van a visitar algún familiar? Pues realmente son muy pocas. De las 35, digamos que 3. A 3. O sea, sí, Pues son son muy nadie. pocas. Y esas 3, que es un porcentaje cero, ¿por qué no se las llevan a sus casas? Pues porque obviamente son niñas que... hay muchas niñas que vienen de familiares, o sea, no sé qué pasa por la mentalidad de una madre al abandonarlas, o sea, no se quieren Perdón, hacer... es no tener madre. Sí. O sea, no se quieren hacer cargo de ellas, son hijas de padres drogadictos, son hijas de padres que están en la cárcel, son niñas que a veces literalmente las encontramos abandonadas en la basura. O sea, entonces pues no tienen como un familiar que vaya a buscarlas. Qué tristeza. ¿Y si alguien quiere ir a visitarlas? ¿Se puede? Sí, se puede. Se tramita un permiso. De hecho, como decía Betty, hay voluntarios, hay gente que tramita un permiso, las lleva al teatro, se les permite salir. O sea, hay muchos grupos, de hecho, que
que aportan mucho a la fundación, con muchas actividades. Incluso les decía Diego, el domingo, el día de ayer hubo una visita y pues les llevan alegría, les llevan comida, convivencia, les llevaron un cuentacuentos. O sea, es gente que de verdad es admirable porque se preocupa por esos niños. Sí, por supuesto, como deberíamos preocupar todos Así es. por esa niñez, porque esa niñez es el futuro del país, ¿no? Por supuesto. Nos guste o no nos guste, les gusta la autoridad o no les gusta la autoridad, es el futuro del país. Claro. ¿Y en dónde están? ¿Y qué repercusiones tendrán después de haber pasado una infancia tan difícil? ¿Cómo van a ser esa niña de que entonces de 4 años salió a los 17, cuando sea madre, Claro. cuando tenga 25 años? Y que por desgracia, esa niña que entró a los 4 años se va a embarazar a los 18. Por desgracia. Y que nadie, ninguna autoridad se preocupó por ello. Se preocuparon fundaciones, asociaciones civiles, la sociedad civil se preocupó por tratar de que no fuera tan difícil su crecimiento, pero que al fin y al cabo Sí, es un crecimiento torcido. Sí. O sea, no es lo mismo alguien que en la humildad, en la sencillez de una casa, pero creció con mamá, papá y hermanos, con carencias, aquel que lo han criado en la calle, que hay que ver y ojalá le brinque, porque si no, bueno, ya, no hace el diario, ¿no? ¿Cómo va creciendo ese cerebrito tierno y maduro y que haya tenido que haber sufrido tanto? Porque tú imaginas que hay niñas de 5 años que han sufrido muchísimo más que una mujer, un hombre de 50 o de 60 años, que no han pasado por la mitad de las situaciones que ellos han tenido la necesidad de pasar. Ahora sí tenemos los teléfonos. Ahora sí. A ver, Betty. Es el 5703-1109. sí, otra vez. 5703-1109. Ahí alguna aportación, ya vimos que no podemos llevar a alguien que sea maltratado, pero sí podemos ayudar a ese alguien que ya fue maltratado. Y hagamos un poquito de conciencia, amigos y amigas. Si ustedes ven, saben o conocen de alguien que maltrata, que violenta a un niño, a una niña, denúncienlo. No podemos quedarnos con las manos cruzadas a decir, bueno, no se fue la vida que le tocó. Hagamos algo para que ese niño, esa niña, no sufra. Llamémosle al DIF, llamémosle al Ministerio Público, a la patrulla, a quien sea. Hagamos un algo para que no disminuya, quede abolida la violencia contra los niños y las niñas. Por desgracia, las niñas son más violentadas que los niños. Pero yo creería que en un porcentaje de 3-1, porque tampoco es tan difícil ver a un niño violentado, golpeado y violado. Claro. Increíble. Y los pederastas pues allá andan sueltos, ¿no? A la buena de Dios. Si podemos ayudar, echémosles una llamadita con ropa, dinero, medicinas, ya sea por el clima de invierno, suéteres, abriguitos, como siempre lo hemos dicho. No demos lo que ya no nos sirve. Vamos a dar lo que ya se pasó de moda, lo que no utilizamos y está en buen estado. O sea, a lo mejor nosotros ya no nos ponemos, pero hay alguien que sí lo necesita en serio. Si ustedes, amigos y amigas, tienen juguetes que no sean de pilas, porque cuestan las pilas, muñequitas. Hemos hablado con Luz muchísimas ocasiones de que ya se perdió la idea, y aquí las damas no me han de dejar mentir, la matatena,
la cuerda con las brincaban, el resorte. Juegos que salen muy económicos. No sé cuánto puede costar una matatena. A lo mejor cuesta 5 pesos. Pues vamos a comprar 20 matatenas, ¿no? Vamos a comprarles una pelota para que jueguen voleibol. Vamos a comprarles de la imitación de Barbie, que cuestan 20 o 30 pesos. Pongamos una sonrisa en una niña. Los niños en general no tendrían por qué sufrir. No tendrían. A mí alguien me dijo, es que yo no pedí nacer. Pues nadie de nosotros pidió, pero ya estamos aquí y lo mejor que podemos hacer es ayudar y ofrecer un poquito. Claro. No vamos a ser más ricos ni más pobres porque compremos 35 matatenas que se pongan a jugar y que nos gastamos 100 pesos en las matatenas. No vamos a ser más ricos, tampoco más pobres. Yo quiero agradecer muchísimo a la Fundación Casa de las Mercedes, a Janet Olivares, a Diego Armando, a Horacio Lalde y a Beatriz Tapia por habernos acompañado el día de hoy en este programa de Corazón Importante. Mil gracias. Muchas gracias. Amigos y amigas, este programa fue hecho para que recapacitemos un poco, para que hagamos un poquito de conciencia de que hay muchísimas gentes que no tienen. Por eso es de corazón a corazón, por quien menos tiene y más lo necesita. Su seguidor y amigo del señor Quisbert en Google les agradece infinitamente que nos hayan hecho el enorme favor de acompañarnos el día de hoy. Y una vez más, una disculpa. Por culpa de Telmex, no lo pudimos pasar en vivo. Y esperemos que en la tarde, en la hora del Lugo, podamos hacerlo en vivo. Si es que a Telmex no se le da su regalada gana, venía a arreglar. Mil gracias, amigos y amigas. Espero que haya sido resolvido este programa. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes de 11 a 12. Muchas gracias, buenas tardes y pasen un increíble inicio de semana.